Permítanme iniciar diciendo que mi amigo era adicto a la heroína. Fuimos amigos en la universidad y lo seguimos siendo después de graduarme. Nótese que dije graduarme. Él se retiró luego de 2 años de esfuerzo mínimo. Tras pasar de los dormitorios en la universidad a un pequeño departamento, no nos frecuentamos tanto. Hablábamos en línea de vez en cuando. Hubo un periodo en que no se conectó, que no estuve en línea por cerca de 5 semanas consecutivas. No me preocupó. Era un completo vago y adicto a las drogas, por lo que asumí que sencillamente le dejó de interesar. Pero una noche lo vi conectarse de la nada. Antes de poder iniciar una conversación me envió un mensaje. Hola, oye, tenemos que hablar. Entonces me contó sobre la casa sin fin. Obtuvo ese nombre porque nadie nunca había llegado a la salida. Las reglas eran simples y bastante cliché. Alcanza la última habitación del edificio y gana $500. 9 habitaciones en total. Está ubicada afuera de la ciudad, a unos 6,5 kilómetros de mi casa. Al parecer, él lo había intentado y fracasó. Supuse que en su mente intoxicada exageró la situación y salió huyendo por algún fantasma de papel o algo semejante. Me dijo que sería demasiado para cualquiera, que era antinatural. Yo no le creí. ¿Por qué lo haría? Le dije que echaría un vistazo en la noche siguiente y no importaba lo mucho que tratara de convencerme de lo contrario. $500 sonaba muy bueno como para ser cierto. Y al día siguiente fue. Y esto fue lo que pasó. Al llegar y asimilar mi primera impresión del local, ¿alguna vez han visto o leído algo que no debería causar miedo? Pero por alguna razón un escalofrío se arrastra por su cuerpo. Caminaba hacia el edificio y la sensación de malestar se intensificó conforme abría la puerta principal. Mi corazón se desaceleró y solté un suspiro de alivio cuando entré. El lugar se veía como el vestíbulo de un hotel cualquiera decorado para Halloween. Un letrero sustituía al recepcionista y decía: habitación 1 por aquí. 8 más le siguen. Llega hasta el final y ganas. Me reí e hice mi camino a la primera puerta. El área era una burla. La decoración te recordaba la sensación de Halloween de un mini super, con un fantasma de tela y zombies animados que te gruñían al caminar a su lado. En el otro extremo estaba la salida, la única puerta además de la que usé para entrar. Caminé a través de las telarañas de juguete hacia la segunda habitación. Fui recibido por niebla cuando abrí la puerta. Sin duda hubo un avance en términos de tecnología. No solo había una máquina de humo, sino también un murciélago colgando del techo y volando en círculos. Parecía haber una banda sonora de terror barata reproduciéndose desde algún punto de la habitación. No vi un equipo de música, pero supuse que debían haber utilizado un sistema de megafonía. Pasé por encima de unas cuantas ratas a cuerda y me fui con el pecho en alto a la siguiente zona. En la tercera habitación es cuando las cosas empezaron a cambiar. Superficialmente no podías ver nada fuera del ordinario. Había una silla en el medio del piso tapizada con madera fina. Una sola lámpara en la esquina hacía un trabajo pobre para iluminar el lugar y proyectaba algunas sombras en el piso y paredes. Ese era el problema, sombras. Dejando por fuera la de la silla había otra. Fue en ese momento que supe que algo no estaba bien. Ni siquiera pensé mientras intentaba abrir la puerta por la que vine, pero estaba asegurada desde el otro lado. Aquello me desconcertó. ¿Alguien las aseguraba a medida que uno progresaba? No era posible. Yo lo habría escuchado. Un seguro mecánico, quizá, pero estaba demasiado asustado como para pensar realmente. Me volví al frente de la habitación y las sombras se habían ido. La sombra de la silla se mantuvo, pero las demás se habían ido. Lentamente empecé a caminar. Solía alucinar cuando era niño, así que atribuí a ello lo ocurrido. Me sentí mejor al seguir el trayecto. Revisé abajo en caso de obstáculos y ahí fue cuando lo vi, o no lo vi. Mi sombra no estaba. No tuve tiempo de gritar. Corrí tan rápido como pude a la otra puerta y me adentré a la cuarta habitación sin pensar en lo que podría contener. Esta fue posiblemente la más inquietante. Cuando cerré la puerta, toda la luz pareció ser succionada y puesta de vuelta en la habitación anterior. Me quedé ahí, envuelto en la oscuridad sin poder moverme. No le temo a la oscuridad, nunca le he temido, pero estaba aterrado. Toda visibilidad me había abandonado. Sostuve mi mano frente a mi rostro y de no saber que le había ordenado a mi cuerpo tal cosa, nunca me habría dado cuenta. La oscuridad no lo describe, no podía escuchar nada. Era un silencio inerte. Cuando estás en una habitación a prueba de sonido, aún puedes escucharte respirar, puedes escucharte estar vivo. Yo no podía. Comencé a empujarme hacia adelante. Lo único que podía sentir era mi corazón palpitando agitadamente. No parecía haber una puerta del otro lado. No estaba seguro de que hubiese una esta vez. Entonces, el silencio fue roto por un zumbido leve. Me giré violentamente al sentirlo detrás de mí, pero ni siquiera podía ver mi nariz. De cualquier forma, sabía que había algo ahí. El zumbido se acrecentó más fuerte, más cercano. Di un paso atrás. Nunca había experimentado esa clase de miedo. Realmente no puedo describirlo.
decirlo. No temía morir, temía las alternativas. Las luces parpadearon durante menos de un segundo y lo vi. Nada. La habitación estaba inmersa de nuevo en tinieblas y el zumbido ahora era un chirrido salvaje. No podía seguir con ese maldito sonido durante otro minuto. Corrí hacia atrás lejos del ruido hasta llegar al otro extremo. Al dar con la perilla de la puerta la giré y caí en la siguiente habitación. Antes de que detalle la quinta habitación, deben tener claro algo. Yo no soy un adicto a las drogas. No he tenido historial de abuso de drogas o ningún tipo de episodio psicótico, aparte de las alucinaciones en mi infancia que mencioné antes, y esas solo ocurrían cuando estaba muy cansado o recién despertaba. Entré a la casa sin fin, con la mente sana. Después de caer desde el cuarto anterior, mi vista de la habitación número 5 era de espaldas. Mirando hacia el techo, lo que vi no me asustó, simplemente me impresionó. Habían crecido árboles en la habitación y se alzaban por encima de mi cabeza. El techo era más alto que en las otras habitaciones, con lo cual pude conjeturar que estaba en el centro de la casa. Me levanté del suelo y sacudí el polvo y di un vistazo. Sin duda la habitación más grande. No llegaba a ver la salida desde donde estaba. Varios arbustos y ramas bloqueando mi línea de visión impedían ubicarla. Supuse que las habitaciones serían más y más aterradoras a partir de este punto, pero esto era un paraíso en comparación con la última habitación. También asumí que fuera lo que fuera que estaba en la cuarta habitación se quedó en la cuarta habitación. Me equivoqué. En tanto me adentraba al área, comencé a escuchar lo que uno escucharía si estuviera en un bosque. El ruido de los insectos y el aleteo ocasional de un ave parecían ser mi única compañía. Esto fue lo que más me molestó. Escuchaba los insectos y otros animales, pero no veía ninguno. Caminé, siempre esperando que diera con la puerta tras el siguiente árbol. Después de unos momentos sentí un mosquito acomodándose en mi brazo. Lo sacudí y seguí andando. Un segundo después sentí 10 mosquitos más volar hacia mi piel en diferentes lugares. Los sentí arrastrarse de arriba hacia abajo por mis brazos y piernas, y unos pocos sobrevolaban mi cara. Hacía un esfuerzo por espantarlos, pero seguían viniendo. Cuando vi abajo dejé escapar un grito ahogado. No había un tan solo insecto, ni uno solo, ni un mosquito estaba en mi piel, pero todavía podía sentirlos a lo largo de mi cuerpo. Los sentía picarme y los oía volar por mi rostro y alrededor. Me tiré al suelo y comencé a rodar. Estaba desesperado. Odio los insectos, especialmente los que no puedo ver o tocar. Estos mosquitos podían tocarme y estaban por todas partes. Me puse a gatear. No tenía idea de a dónde iba. La entrada estaba por ningún lado y seguía lejos de encontrar la salida. Así que gateé, con mi piel siendo agredida por esos insectos fantasma. Después de un interminable periodo de tiempo encontré la sexta puerta. Agarré el árbol más cercano y conseguí ponerme de pie, bofeteando perdidamente mis brazos y piernas. Traté de correr, pero no pude. Mi cuerpo estaba agotado por arrastrarse y hacerle frente a eso que tenía encima. Emprendí algunos pasos tambaleantes hacia la puerta, agarrado de cada árbol en el camino para sostenerme. Fue solo a unos metros de distancia cuando lo escuché. El mismo insistente zumbido de antes provenía de la habitación siguiente y era más grave. La sensación de que los mosquitos se reducía conforme el zumbido tomaba fuerza. Al poner mi mano en la perilla, los mosquitos desaparecieron, pero no me atreví a girarla. Esperé, con mi cabeza apoyada en la puerta y mi mano en un agarre tembloroso. El zumbido era tan ruidoso, pretendiendo reflexionar. Sabía que los insectos volverían si soltaba la perilla y no había forma de regresar hasta la habitación anterior. No había nada que pudiera hacer además de continuar. La sexta habitación seguía y la sexta habitación era el infierno. Cerré la puerta detrás de mí. Cuando cayó en su marco, el zumbido desistió. Me volteé en el asombro y la puerta ya no estaba. Miré a mi alrededor. La habitación era idéntica a la tercera, la misma silla y lámpara, pero con la cantidad justa de sombras esta vez. La única diferencia era la ausencia de una salida. Ya lo dije antes, no he tenido problemas de inestabilidad mental, pero en ese momento caí en lo que ahora sé que era la locura. No grité, no emití ningún sonido. Al principio rasgué suavemente la pared. La pared era dura, aunque sabía que la puerta estaba ahí, en alguna parte. Rasgué donde solía encontrarse la perilla, con ambas manos, jadeante, mis uñas magullándose contra la pared. La puerta estaba ahí, sabía que estaba ahí. ¿Te encuentras bien? Salté del susto y me giré con un solo movimiento. Me apoyé en la pared detrás de mí y vi que era lo que me habló, y hasta este día me arrepiento de haber volteado. La pequeña niña llevaba un vestido blanco fino que caía hasta sus tobillos. Tenía una larga melena rubia, piel blanca y ojos azules. Era la cosa más aterradora que había visto y sé que nunca nada será tan inquietante como lo que vi en ella. Mientras la miraba veía a una niña, pero también algo más. Donde estaba parada veía lo que parecía ser el cuerpo de un hombre cubierto de un grueso pelaje, desnudo de pies a cabeza, pero su cabeza no era humana y los dedos en sus pies eran pezuñas. No era el diablo, aunque en ese momento bien podría haberlo sido. Su cabeza tenía la forma de un carnero y el hocico de un lobo. Era repulsivo y era uno mismo con la niña enfrente de mí. No puedo ponerlo bien en palabras. Los veía al mismo tiempo compartiendo el mismo lugar en la habitación. Mi mente batallaba
batallaba con lo que estaba tratando de procesar. Miraba a lo que me había hablado y no había salida. Estaba atrapado ahí con ello y luego volvió a hablar. No debiste haber venido. Cuando habló, escuché las palabras de la bestia y de la niña fundirse en una voz. En mi mente la frase se grabó y se reprodujo infinitamente, aislándome de todo otro sonido. No supe qué hacer. Me estaba sumiendo en la locura y aún así no era capaz de apartar mis ojos de lo que estaba delante de mí. Caí al suelo. Creía haberme desmayado, pero la habitación no me lo permitiría. Solo quería que terminara. Me apoyaba en la pared con los ojos entreabiertos y la bestia fijando los suyos en mí. A centímetros de mi cuerpo se paseaba una de las ratas a cuerda de la segunda habitación y ahí me llegó. La casa se estaba burlando de mí. Contra toda lógica, ver la rata me dio lo suficiente para recuperar mi mente del turbio estado en el que se encontraba. Iba a salir de ahí. Saldría de esta casa y viviría y nunca pensaría en ese lugar de nuevo. Esta habitación era el infierno y no estaba dispuesto a tomar residencia. Al principio, solo eran mis ojos los que se movían. Busqué en las paredes cualquier tipo de apertura. La habitación no era muy grande, por lo que no me tomó mucho tiempo explorarla. La voz de la bestia seguía acercándose mientras que su cuerpo permanecía fijado a un lugar en la habitación. Puse mi mano en el suelo y me coloqué de rodillas, volteándome para revisar la pared detrás de mí. Lo que vi me dejó aturdido. A un mismo tiempo la criatura pasó al lado izquierdo de mi espalda, susurrando en mi mente que no debería haber venido. Sentía su aliento en mi cuello, pero me negué a darme la vuelta y de pronto no me interesaba tanto su presencia. Un gran rectángulo estaba raspado en la madera con una pequeña abolladura en su centro. Justo frente de mis ojos tenía el gran 7 que bajo mi desesperación había rasgado en la pared. La séptima habitación detrás de la pared que conducía a la quinta hace un momento. No sé cómo lo había hecho y tal vez fue mi pánico en el momento, pero había creado la puerta. En medio de mi locura había cavado en la pared lo que más necesitaba, una salida a la siguiente habitación. El demonio estaba justo detrás de mí, más por alguna razón no parecía poder tocarme. Cerré los ojos y coloqué ambas manos sobre el gran 7 y empujé tan fuerte como pude. Ahora el demonio estaba gritando en mi oído. Me dijo que nunca escaparía. Me dijo que este era el final, pero que no iba a morir, que me quedaría a vivir con él en la sexta habitación. No lo haría. Empujé y grité a todo pulmón. Arremetí contra la puerta y grité, y el demonio se había ido. Me quedé en silencio. Me di la vuelta lentamente y fui recibido por la habitación, conservado el aspecto que tenía cuando llegué. Una sola silla y una lámpara. No lo podía creer, pero no tenía tiempo para pensar. Me giré a la puerta y di un salto atrás por el asombro. Lo que vi fue una puerta, no una que había cavado en la madera, sino una puerta normal con un 7 grande en ella. Todo mi cuerpo estaba en shock. Debí de tomar la perilla por reflejo luego de un segundo. De ninguna manera me quedaría a esperar a que esa cosa volviera. Ingresé a la habitación completamente agotado. La puerta se cerró detrás de mí y me di cuenta de dónde estaba. Afuera. Era distinto a la quinta habitación. Realmente estaba afuera. Caí de rodillas. Quería llorar. Por fin había salido de ese tormento. Di un vistazo a la puerta por la que salí y me encontré con la entrada principal. Me dirigí a mi coche y regresé a casa pensando en lo agradable que una ducha sonaba. Caminando por el pórtico de mi casa me sentí incómoda. La alegría de abandonar la casa sin fin se desvanecía y el miedo turbaba mi juicio poco a poco. Lo hice a un lado debido a todo lo que había experimentado en las últimas horas. Entré y fui directo a mi habitación. Tomé la cama, estaba mi gato, era el primer ser vivo que contemplaba en toda la noche y me acerqué para acariciarlo. Protestó y arañó mi mano. Retrocedí, extrañado, ya que nunca había actuado de esa manera. Lo que sea, es un gato viejo, pensé. Tomé una ducha y me preparé para lo que esperaba que fuera una noche en vela. Después de mi ducha fui a preparar algo de comida. Bajé las escaleras y llegué a la sala de estar y lo que vi quedará grabado en mi mente por siempre. Mis padres estaban tirados en el suelo desnudos y cubiertos en sangre. Habían sido mutilados hasta el punto en que era difícil reconocerlos. Sus miembros fueron removidos y colocados junto a sus cuerpos y sus cabezas fueron dejadas sobre sus pechos, viendo hacia mí. La parte más inquietante eran sus expresiones. Sonreían, como si estuvieran contentos de verme. No sabía qué había pasado, ni siquiera vivían conmigo en ese entonces. Vomité y luego algo captó mi mirada. Una puerta que no estaba ahí antes. Una puerta con un gran 8 pintado en sangre. Continuaba en la casa. Estaba de pie sobre mi sala de estar, pero dentro de la séptima habitación. Ambos rostros sonrieron ampliamente. Cuando me di cuenta de esto, la octava puerta estaba al otro lado de la sala, en la pared detrás de sus cuerpos mutilados. Sabía que no podía detenerme, pero en ese momento estaban rendidos. Sus rostros sonriendo tomaron control de mi ser, fijándome a donde estaba parado, inmovilizándome. Vomité por segunda vez y estuve a punto de caer. El zumbido regresó. Era más fuerte y colmó la casa e hizo temblar las paredes. El zumbido fue lo que me obligó a caminar. Mi cuerpo apenas podía mantenerse en pie. Difícilmente podía andar y mientras más cerca estaba de los cuerpos, más cerca estaba del suicidio. Las paredes se sacudían por tanta fuerza que parecía estar a punto del colapso, pero aún así
las cabezas me sonreían. A medida que me aproximaba, sus ojos me seguían. Ahora me encontraba entre los dos cuerpos y a unos metros de la puerta. Las manos desmembradas se arrastraban hacia mí por la alfombra, en tanto que las cabezas continuaban mirándome. El pánico se apoderó de mí y aceleré mi paso. No los quería oír hablar, no quería que las voces coincidieran con las de mis padres. Comenzaron a abrir sus bocas y las manos ya estaban a solo centímetros de mis pies. En un arrebato de desesperación me lancé hacia la puerta, la abrí y la cerré de golpe detrás de mí. Octava habitación. Era una réplica de la tercera y sexta habitación. Sentado en la silla previamente desocupada había un hombre. Tras algunos segundos de incredulidad, mi mente finalmente aceptó que el hombre sentado en la silla era yo. No alguien muy parecido a mí. Ese era yo. Me acerqué. Pese a estar seguro, tenía que verlo de cerca. Él me miró y noté las lágrimas en sus ojos. Por favor no lo hagas. Por favor, no me hagas daño. ¿Qué? Dije. ¿Quién eres tú? No voy a hacerte daño. Sí lo harás, replicó sollozando. Vas a hacerme daño y no quiero que lo hagas. Se colocó en la silla con las piernas entre sus brazos y comenzó a mecerse de atrás hacia adelante. Era muy lamentable verlo, sobre todo porque era como yo. Era idéntico en todo sentido. Escucha, ¿quién eres? Me encontraba a solo unos metros de mi propia copia. Fue la experiencia más extraña hasta este punto. Estar ahí de pie, hablando conmigo mismo. No estaba asustado aún. Me harás daño, me harás daño. Si quieres salir me vas a hacer daño. ¿Pero por qué dices eso? Cálmate. Tuvo que apartar un pie de su cuerpo para permitirme verlo, solo ligeramente. Él era como yo en la silla y vestía con la misma ropa que yo, a excepción de un pequeño bordado rojo en su camisa, uno con forma de 9. Me harás daño, por favor, no me hagas daño. Su tono de voz empezó a menguar. Su mirada estaba perdida en un rincón de la habitación. Yo no podía superar ese pequeño número en su pecho. Sabía exactamente lo que era. Las primeras puertas fueron sencillas y presentes, mientras que las demás comenzaron a tornarse más ambiguas. La séptima fue rasgada en la pared por mis propias manos. La octava estaba marcada en sangre por encima de los cuerpos mutilados. Sin embargo, la última, este número estaba en una persona viva, y peor aún, estaba en una persona que se veía exactamente como yo. Dio un vistazo alrededor mientras él seguía lamentándose. La habitación no tenía puerta, y de manera similar a la sexta, la entrada ya no estaba. Por alguna razón supe que no lograría nada con rasgar la pared. Estudié las paredes y el piso alrededor de la silla, acercándome a para revisar si tenía algo por debajo. Desafortunadamente sí lo tenía. Bajo la silla había un cuchillo acompañado de una etiqueta que ponía "Para ti", de la gerencia. La sensación en mi estómago al leer la etiqueta era algo maligno. Quería vomitar y la última cosa que quería hacer era tomar el cuchillo. Mi mente daba vueltas en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Quién puso esto aquí y cómo obtuvo mi nombre? Por no mencionar el hecho de que mientras estaba arrodillado en la fría madera también estaba sentado en la silla sollozando ante la idea de ser herido por mí mismo. Era demasiado para procesar. La casa y la gerencia habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Mis pensamientos se devolvieron hacia mi amigo y de si él habría llegado hasta aquí o no, y de hacerlo, si se encontró con uno igual que él llorando en esta misma silla balanceándose de atrás hacia adelante. No importaba. Tomé el cuchillo y mi otro yo guardó silencio. ¿Qué crees que haces?, dijo con mi voz. Me levanté del suelo y apreté el mango del cuchillo en mi mano. Voy a salir de aquí. Mi otro yo permanecía en la silla, ahora mucho más sosegado. Me miró con una leve sonrisa que no me permitió discernir si iba a reír o a estrangularme. Poco a poco se levantó de la silla y se colocó frente a mí. Era sorprendente. Su altura e incluso su postura eran iguales a las mías. Sentí el mango de plástico del cuchillo y lo apreté con más fuerza. No sabía lo que planeaba hacer con él, pero tenía la sensación de que lo iba a necesitar. Ahora, su tono de voz sonó un poco más profundo que el mío. Voy a hacerte daño y te voy a mantener aquí. No respondí, solo contuve la respiración y lo derribé, inmovilizándolo con el cuchillo en posición. Miré hacia abajo. Él me miró de regreso aterrado. Era como estar frente a un espejo. En ese instante el zumbido volvió bajo y distante, aunque lo sentía hasta en lo más profundo de mi cuerpo. Él me veía mientras yo me debatía mi siguiente movimiento y el zumbido me parecía cada vez más insoportable. Sentí algo dentro de mí romperse con un movimiento. Enterré el cuchillo por el bordado y desgarré completamente a mi otro yo desde su pecho hasta el final de su abdomen. La negrura llenó la habitación y caí. No puedo comparar la oscuridad a mi alrededor con nada de lo que había experimentado hasta ese punto. La cuarta habitación estaba oscura, pero no como esto. Creí que no estaba cayendo después de un tiempo. No sentía mi peso, solo una profunda tristeza. La visión de mis padres no abandonaba mi mente. Estaba consciente de que no era real, pero lo había visto, y la mente tiene problemas para diferenciar entre lo que es real y lo que no. Estuve en la 9ª habitación por días, en la habitación final, y es que era exactamente eso, el final. La casa sin fin tenía un final y lo había alcanzado. Bajo la impresión de que seguiría en este estado por siempre, me di por vencido.
sonido. Ni siquiera el zumbido estaba ahí para retar mi cordura. Había perdido completamente mis sentidos. No había ningún sonido. La vista era inservible aquí. Me acostumbré tanto a lo que estaba viviendo que no puedo decir cuánto fue la primera vez que la vi. Una luz. Una de esas luces estereotipadas al final del túnel. Y la sensación del suelo formándose bajo mis pies. Torpemente tanteé a mi alrededor a medida que caminaba hacia la luz, previendo el momento en que un obstáculo frustraría una vez más mi intento por abandonar la casa. La luz era una hendidura vertical por el lado de una puerta no enumerada. Tras abrirla por completo, volví al lugar en donde empecé, en el vestíbulo de la casa sin fin, aún vacío, aún decorado con un tema de Halloween infantil. Después de todo lo que había sucedido esa noche, desconfiaba de mi verdadera ubicación, pero nada extraño pasó. Noté que encima del escritorio había un sobre blanco con mi nombre, escrito a mano en él. Inmersamente curioso, aunque reticente, encontré el valor necesario para abrir el sobre dentro. Había una carta igualmente escrita a mano. ¡Felicidades! Ha llegado al final de la casa sin fin. Por favor, acepte este premio como una muestra de su gran logro. Por siempre suya, la gerencia. Con la carta venían 5 billetes de $100. No podía parar de reír. Reí por horas. Reí mientras caminaba a mi coche y mientras conducía a casa. Reí mientras estacionaba mi auto en el garaje. Y reí mientras abría la puerta principal de mi casa. Y me seguí riendo cuando vi el pequeño 10 tallado en la puerta de madera.